Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Parece, vamos a la palabra, Apocalipsis capítulo 10. Y fíjate cómo estamos en medio de la tormenta. En este libro hemos visto 6 sellos, guerras, hambres, muertes, el clamor de los sellados, el cordero inmolado. Hemos escuchado 6 trompetas, 6 juicios. Cada vez va incrementando la severidad, cada vez va creciendo el juicio de Dios y pareciera como que ya rápido que se acabe esto, pero todavía no se acaba. Y el tormento de los demonios que salen del abismo para atormentar a los hombres y para matarlos y pareciera así como que no puede estar peor cada vez. Y cuando lleguemos a la séptima trompeta vamos a ver que sí puede estar peor, pero es el juicio de Dios y es algo que nosotros no podemos detener ante una situación de incredulidad de parte del hombre, ante una manera en la que el hombre no ha podido doblar su voluntad delante de Dios. Pero aquellos que hemos creído tenemos algo extraordinario, y es su misericordia, y es su palabra. Y cuando te veas en medio de un tormento, cuando te veas en medio de una situación espantosa, déjame decirte que tienes su palabra para poder refugiarte en ella, para poder descansar en ella, para poder buscar promesas de verdad. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo su palabra alienta nuestra vida, aún en medio de esto. Juan hace una pausa viendo cómo esto, que no es trompeta, no es sello, simplemente es misericordia. Y esta misericordia que Dios muestra no solamente es para alentarnos, sino es también para que nos arrepintamos, para que vengamos a Dios. Dios dándose el tiempo todavía para que la gente pueda voltear a verlo, para que la gente pueda voltear a Él y decirle: Señor, quiero rendir mi vida, quiero darte mi corazón. Y vamos a ver 4 puntos en este estudio, porque vamos a hablar acerca de la autoridad de la palabra, de la revelación de la palabra, del juicio que trae la palabra, pero también de la responsabilidad que nos da la palabra. Entonces, ¿qué te parece? Oramos. Señor, estamos delante de ti dándote muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Háblanos, toca nuestro corazón, Señor. Transfórmanos como tú sabes, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 1, capítulo 10, versículo 1, y dice: vi a otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Ahora, Juan está viendo aquí un ángel. No es cualquier ángel, es un ángel fuerte. Desciende del cielo, pero no viene de cualquier parte del cielo, viene de la presencia de Dios envuelto en una nube. Y esto es algo que debemos notar. A lo mejor podríamos decir que es Jesucristo, no lo podemos saber de cierto porque la Biblia no es explícita en esta parte, pero lo que debemos ver es que este ángel
viene en una nube, con un rostro como el sol, con los pies como fuego. Y todo eso lo vimos en Apocalipsis 1, ¿recuerdas? Vimos que pareciera como Cristo que está ahí y bueno, otros comentaristas dicen que no se menciona su nombre, no es adorado, entonces no podríamos saber quién es, pero no es necesario eso. Lo que sí es necesario es que veamos que Él representa una autoridad divina que viene de parte del trono y que hace algo importante. Y vamos a ver cómo se pone su pie derecho sobre el mar y pone su pie izquierdo sobre la tierra. Y cuando vemos en el pensamiento bíblico, el mar para la cultura judía siempre ha sido representativo de caos, siempre es como lo impredecible y también es una referencia hacia la nación de los gentiles, hacia todos los que no son judíos. Y por el otro lado, la tierra representa lo que es ordenado, lo estable y lo que es el pueblo de Dios. Y el ángel pone un pie en cada uno. ¿Y esto qué nos habla? Sino que Él tiene autoridad y un dominio universal. Ahora imagínate esto, Dios está diciendo, yo tengo control de todo y de todos. Todo es mío. El caos y el orden, todo es mío. Los gentiles, los judíos, todo. Ahora, si tú recuerdas, el enemigo, en Lucas capítulo 4, no vamos a ir allá, pero en Lucas capítulo 4, en la tentación de Jesús, el diablo toma a Jesús y lo lleva a lo más alto y le enseña los reinos del mundo y le dice, a mí me ha sido entregada esta potestad y a quien quiero la doy. Y eso es una mentira. El diablo usurpador no es un poseedor legítimo porque Dios nunca ha dejado de ser rey. Nunca ha dejado de tener el control. Nunca ha dejado de dominar. La humanidad al pecar le puso al diablo, le dio la oportunidad de que el diablo influenciara sobre ellos. Pero la autoridad última siempre ha sido de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos esa autoridad al enemigo? Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora vemos en el Apocalipsis 10 que ese ángel viene a reclamar visiblemente lo que siempre fue de Dios. Y no es que Dios haya perdido autoridad o que venga a querer recuperarla, es más bien que la autoridad que siempre tuvo ahora es evidente. Y para nosotros debe de ser evidente que la declaración de parte de Dios diciendo el mar, la tierra, todo es mío, quiere decir todo está bajo la autoridad de Dios. Pero ¿y tú? ¿Le has dado una autoridad al enemigo en algún área de tu vida? No es que el diablo tenga derecho sobre ti, es de que más bien has obedecido al pecado. Y dice Romanos, voluntariamente nos ponemos bajo su influencia, nos volvemos esclavos del pecado. La pregunta aquí no es si Dios tiene autoridad, la pregunta es, ¿estoy reconociendo la autoridad que Dios tiene sobre mi vida? ¿Estoy poniendo ese derecho legítimo sobre Dios o se lo estoy quitando? A lo mejor puedo ser de los que toman decisiones que le devuelvan la autoridad de nuestra vida a Jesucristo. A lo mejor mis decisiones
están más bien estoy rindiéndolas a lo que me pide mi carne que obedezca. A rendir mi voluntad a mis deseos, a mi pecado, o rendir mi voluntad a la voluntad de Cristo. Observa bien esto, porque si Él tiene autoridad sobre el mar y la tierra, también tiene autoridad sobre tu matrimonio. También tiene autoridad sobre tus finanzas. También tiene autoridad sobre tus pensamientos. También tiene autoridad sobre tus decisiones. Pero depende mucho de que nosotros le digamos al Señor, Señor, toma tú el control. Toma tú. Ven y pisa sobre el caos de mi vida. Ven y pon tu pie sobre las cosas que creo que están en control. Ven y toma tu completa autoridad. Abrázalo. El siguiente punto lo vemos a partir del versículo 3 que dice: el ángel clamó con gran voz, como un león que ruge, y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Este punto es, ¿qué es lo que Dios nos oculta? Esto es asombroso. Juan escucha 7 truenos. Ahora imagínate estos truenos que de repente en una noche de tormentas la podemos escuchar. Esos truenos que de repente estás tú sin percatarte y solamente de repente ves el flashazo y viene el estruendo y pareciera como que algo dice, ¿no? Y que en el murmullo se pierde, pero que retumba en todo alrededor. Juan está escuchando eso. Y Juan está escuchando con atención. Y él está dispuesto a escribir. Si tú recuerdas los primeros versículos o los primeros capítulos, Juan estaba escribiendo todo lo que él estaba viendo. Y de repente le dice esta voz: espera, ya no escribas. No escribas. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué quiso darnos esa lección? Qué detalle tan curioso de decir, y bueno, escuché unas voces en los truenos, son 7 y fueron muy grandes y yo iba a escribir lo que decían, pero me dijo que no escribiera. ¿Por qué? Ahí está la lección. Porque la palabra de Dios se revela, pero no siempre se revela toda. Hay cosas que Dios mantiene en secreto. Como dice Deuteronomio 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Fíjate esas 2 categorías que vemos allí. Una es que son secretas, solo de Dios, y ahí nosotros no tenemos nada que decir. Podríamos asumir algunas cosas, pero no lo sabemos de cierto, entonces callamos y está bien. Y la otra son las reveladas, que son para nosotros, donde las abrazamos, las hablamos, las predicamos, las estudiamos. El error de muchos, en muchas iglesias y en muchos lugares, es querer hacer públicas las cosas que son secretas. Y empiezan a especular sobre las fechas. Y hay gente que dice ya que Cristo iba a venir. Bueno, no voy a decir quién, pero ya lo dijo la hermana hace ratito en los anuncios, que Cristo iba a venir en 1940 y tantos, y luego que siempre no, que en 1950 y tantos, y luego que siempre no, que en 1960 y tantos, y ahí van corriendo la fecha, porque pues se va llegando, ¿no? Ahora, no sabemos eso, no, hay cosas que Dios ha ocultado, hay cosas que tenemos
que son silencio en la palabra de Dios y que pues sí causan curiosidad. ¿Cuántas cosas te ha pasado con Dios? ¿Cuántas experiencias has tenido con Dios? Y te quedas así como que no estoy seguro qué me dijo. No estoy seguro qué me quiso mostrar. No estoy seguro porque más bien hay silencio de parte de Dios. Y el hecho de que Cristo nos hable y nos muestre algunas cosas no significa que nos va a venir a decir todas las cosas. Lo que sí es que debemos apreciar las cosas que sí nos revela y abrazarlo y estudiarlo. El que Dios oculte cosas no significa que Dios no nos quiera decir cosas. El que Dios oculte cosas no significa que Dios no nos quiera revelar nada. Es mismo, el mismo Dios dice, sella los 7 truenos. Pero también le dice, cómete este librito. Lo vamos a ver en unos versículos adelante. Pero nosotros debemos de tener suficiente con lo que es revelado para nosotros. Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere mostrarse a nosotros, pero lo va a hacer a su manera y lo va a hacer a su tiempo. A lo mejor tú te preguntes en experiencias que has tenido con Dios y le digas, Señor, ¿por qué no me contestas esto? ¿Por qué no me muestras esto? ¿Por qué no me dices más? Pero la pregunta que te tienes que hacer es si estás valorando lo que Dios ya te mostró. Si estás abrazando lo que ya Dios te dijo. Si estás obedeciendo las cosas que Dios ya te ordenó. Queremos que Dios nos muestre más y queremos que Dios se revele más, pero seguimos siendo escasos en lo que Dios ya nos mostró. Hay revelaciones grandes y están los truenos. Pero hay revelaciones pequeñas. Como una convicción de pecado, por ejemplo. O a lo mejor una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor simplemente entender lo que un versículo dice en tu devocional. O tener la certeza de que Jesús es el Señor. Esa ya es una revelación impresionante. Y que tú le puedas decir al Señor, Señor, de verdad te tomo como mi Señor. No menosprecies las revelaciones pequeñas. Juan no pudo escribir lo que estaba pasando en los truenos, pero él se comió un librito. Y ese librito sí lo tenemos nosotros. Esa es nuestra porción. Ahora fíjate lo que dice el versículo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esta es una manera en la que nosotros sabemos que amamos a Dios. No es la única, pero es una manera en la que vemos la cercanía y la intimidad que tenemos con Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Ahora no vayas a decir, bueno, es que Dios no me revela nada, entonces no amo a Dios. Aguas, espérame. No, eso es una mentira. Dice la Biblia que Dios nos muestra las profundidades de Dios por medio de su Espíritu. Pero si lo que tú estás prestando atención es a todo menos a su Espíritu, entonces no esperes que Dios te revele más. No te preguntes por qué no te habla. Dios quiere mostrarse a través de su palabra. Dios quiere revelarse a través de su palabra. Y Dios quiere que conozcamos sus caminos, sus propósitos. Dios quiere que conozcamos su voluntad.
¿Qué es lo que Dios quiere? Así nosotros podemos caminar con confianza, que tenemos su palabra y que se nos muestra, se nos enseña qué es. A lo mejor puede ser que un día venga a tu vida un trueno tan grande y una revelación tan grande a tu vida, que tú puedas decir, yo no cambio eso por nada. ¿Cuál ha sido ese trueno en tu vida? ¿Cuál fue ese trueno que partió como un parteaguas en tu vida, antes y después de eso? Vamos a avanzar. El versículo 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto es grave. El ángel hace un juramento, y cuando nosotros vemos juramentos así en la Biblia, de parte de Dios o de parte de un ángel, es algo que ya no tiene vuelta atrás. Y esto que dice, el tiempo no sería más, no significa que el reloj no se detiene. Ya vamos en el tercer punto, que lo que nos dice es que hay un cumplimiento. No es que el cronos que conocemos, el tiempo como lo conocemos se detiene, sino más bien ya llegó la hora. Significa que ya no hay más espera y que la paciencia de Dios ha llegado a su límite y que el momento del juicio ya no se va a postergar más. Aquellos que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios ya no tienen que esperar más. Esto es una advertencia directa para nosotros. Porque quiere decir que la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia, no significa que no tiene ira. La paciencia de Dios es real, pero no es eterna. Hay un momento en el que dice, es hora. La hora ha llegado. Y cuanto más nosotros postergamos nuestra decisión de rendirnos a Cristo, el estar posponiendo la obediencia, diciendo, a lo mejor hoy no es el día para arrepentirme. A lo mejor hoy no es el día para tener esta comunión tan estrecha con Dios. A lo mejor hoy no es el día y mañana. A lo mejor mañana. Es que estoy demasiado ocupado. Es que ya se acabó. Dice el versículo 7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál misterio? Es el plan eterno de Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 1, por favor. Si tienes en tu Biblia, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dios está hablando acerca de quiénes somos en Cristo y cómo somos adoptados y somos hijos de Dios. Pero dice el versículo 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el misterio es este: todo será reunido bajo los pies de Cristo. Todo lo que nosotros conocemos va a ser ordenado
en el orden de Cristo. Todo lo que nosotros vemos como rebelión, como caos, el rey va a tomar nuevamente su trono y eso va a ser para siempre. Ahora, hay dos referencias importantes a esto, porque dice el versículo, la profecía de los antiguos, de los profetas, quiere decir, los que estaban en el Antiguo Testamento, todas apuntaban a una sola persona. ¿Quién es? Cristo. La profecía del Apocalipsis apunta a un solo propósito, que Cristo sea todo en todos. Y ese propósito se va a cumplir. Ese propósito se va a consumar. No hay probabilidad de fracaso. Si Dios ha cumplido cada una de sus profecías, si Dios nos ha dado su palabra y hemos visto cómo todo es coherente, todo tiene sentido, escrita en 1500 años por 40 personas distintas a lo largo de diferentes espacios geográficos, Dios va a cumplir esto también. Cuando vamos a ver a Cristo que reúne todas las cosas para sí. El misterio de Dios se consumará y nosotros necesitamos conocerlo. Necesitamos estar seguros de que estamos prestando atención. ¿Qué tal si somos engañados? ¿Qué tal si somos engañados cuando llegue el momento? El mismo Dios de los truenos es el mismo Dios del librito abierto. Y ese librito nos lo comemos. Ese librito es un librito donde viene su propósito, su plan, su deseo, su voluntad. Y ese nos lo comemos, lo tomamos. Versículo 8, por favor. Predica la palabra. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora Juan está aquí y recibe 3 instrucciones. Ve y toma y cómelo. Y lo primero que nosotros vemos es esa invitación a tomar la revelación de Dios. Ve y tómala. Juan debió acercarse. Él no recibió el libro de una manera pasiva. Él debe ir y tomarlo. El problema es que nuestro hombre natural, es decir, Alex normalmente no desea ir a la palabra. Y nosotros naturalmente no queremos ir. No tenemos hambre de la palabra de una manera natural. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero entonces, ¿cómo puede Juan ir y tomar? ¿Cómo podemos nosotros ir y tomar el librito? La respuesta es la gracia de Dios. El mismo Dios que nos invita es el mismo que pone el deseo en nosotros para aceptar esa invitación. Déjamelo poner de esta manera. Dios no solo nos da el pan, sino que nos da el hambre de pan. Y si tú hoy tienes hambre por la palabra, es porque Dios ya está obrando en ti. Lo segundo que pasa aquí es la orden que Juan recibió de comer. Ve y toma el librito, le dijo. Pero no solamente tómalo, sino cómelo. Tomar no es suficiente. Debemos de comer el libro. Ahora, no solamente es leerlo, es estudiarlo, memorizarlo, asimilarlo, es digerirlo.
hacerlo parte de nosotros. Es tomar el mensaje que estamos recibiendo al leer la palabra de Dios y hacerlo parte de nosotros. La palabra nos dice que es como el niño que no come porque es disciplinado, sino porque tiene hambre. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, esto no se trata de la obligación de leer o de comer. No es un deber, es una necesidad. Hay muchos cristianos que leen la Biblia por obligación. Y es que tengo que leer. Pero nosotros debemos de comerlo porque nuestro espíritu lo necesita. Porque necesitamos comer espiritualmente. ¿Cómo está tu hambre por la palabra? ¿Qué tanto estás tú buscando la palabra de Dios? ¿Estás deseando la leche espiritual? Así como el niño que no perdona a la mamá. Y así sean las 2 de la mañana, simplemente llora. Y claro, la mamá está dispuesta. O a lo mejor el hacer tu devocional se ha vuelto más una obligación. O el buscar de Dios se ha vuelto más es que tengo que hacerlo, porque si no, no sirvo. Porque si no me van a preguntar y yo ya no sé ni qué le voy a contestar. Ya no sé, ya me acabé todas las excusas para decir que no estoy haciendo mi devocional. Salmo 19:10 dice que la palabra es deseable más que el oro y dulce más que la miel. El tercer factor que vemos aquí es lo que provoca. Y Juan come el libro, en su boca es dulce. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos directamente de su mano, es dulce. No hay mayor privilegio que recibir de parte de Dios su palabra. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y es que cuando recibimos su palabra, es como miel, es gozo. Y qué bonito es sentir de parte de Dios eso, pero al pasar por nuestro sistema, cuando empezamos a digerirlo, cuando empezamos a absorberlo, nos damos cuenta que es amargo. Y solo me gustaría refinar esto diciendo, como que es aquello que es dulce, como una promesa, pero implica lo amargo que significa morir a mí mismo, o sacrificar aquello, o tomar la decisión difícil, o aceptar su voluntad. Claro que lo que escuchamos en una predicación o leemos en un mensaje parece bonito de primera vez, pero una vez que lo entendemos, viene a ser amargo. Nos damos cuenta que las exigencias de su palabra nos pide. Pero antes de ver lo amargo, quiero que te lleves esta pregunta. ¿Qué tan amargo puede ser aquello que Dios te está pidiendo? ¿Qué tan amargo puede ser aquello que Dios te dice que hagas, o que obedezcas, o que mueras, si es para su voluntad? Si es para que Él sea satisfecho en su deseo. ¿Por qué? Porque la palabra que promete gracia, por un lado, también exige obediencia. La palabra que dice, Dios te ama, también dice, ama a tu enemigo. Tengo una tablita por ahí, ¿sí? ¿Está? La palabra que dice, hay perdón de pecados, te dice, pero arrepiéntete y confiésalos. La palabra que te dice, tienes libertad en Cristo, pero también te dice, niégate
a ti mismo. La palabra dulce que dice Dios tiene un plan para ti, también nos dice, pero toma tu cruz y sígueme. La palabra dulce que dice, eres un hijo de Dios, pero también te dice, obedece como un esclavo, como un siervo. Antes de que nosotros podamos ir y decirles a otros, nosotros necesitamos internalizar la palabra, digerir la palabra y descubrir que sabe dulce y que es como miel, pero que también es amargo porque nos exige una diferencia en nuestras vidas. Si el mensaje que nosotros te predicamos aquí o el que tú estudias en tu palabra no ha sido amargo, entonces quiere decir que a lo mejor no lo has digerido todavía. Esa palabra que es dulce solamente ha tocado tus emociones, pero no ha transformado tu vida. No te asustes cuando la palabra de Dios se vuelva amarga en tu vida. Eso significa que la palabra está haciendo fruto, está haciendo su trabajo. Parece cruel cuando un cirujano está metiendo el bisturí. Parece cruel cuando el cirujano está operando, pero está sanando. Ese amargor, ese dolor es la operación de Dios. Y por último le dice en el versículo 11, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora Juan comió el libro, fue dulce y amargo, pero recibe la orden, profetiza otra vez. Ahora ya vimos, vamos en el capítulo 10 y todo esto es una profecía, pero Juan recibe la instrucción diciendo, profetiza otra vez. Y el mensaje que nosotros recibimos no se acaba, la misión continúa y esto es para nosotros hoy. Hemos comido el libro, lo estamos digiriendo, ha sido dulce, ya llegaba a ser amargo, pero ahora nos toca predicar otra vez. Hemos estado en la iglesia por 10 años y casi hemos estado estudiando la Biblia verso a verso. Ya pasamos por Hechos, todas las epístolas, llegamos al Apocalipsis y ya en Sur ya estudiamos Marcos. En el Antiguo Testamento estudiamos desde Génesis hasta Esther. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar en acabar la Biblia? Todavía no lo sé. A lo mejor unos 5 años más. ¿Y qué va a pasar cuando acabemos Apocalipsis? Vamos a volver a empezar. Y vamos a predicar otra vez. La palabra nunca se agota. Cada vez que la leemos, Dios nos muestra algo nuevo. Y cada vez que predicamos, alguien necesita escuchar eso otra vez. A lo mejor llevas años en la iglesia. Y a lo mejor la palabra se ha vuelto amarga para ti. Y te ha pedido algo que tú no has querido dar. O te ha mostrado algo que tú andabas ocultando, que estabas escondiendo. No huyas de ese amargor de Dios. No huyas, porque lo que sigue que Dios te está pidiendo es, ve y predica. ¿Ya comiste? Ve y predica. El amargor no es lo último. El final es que muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes, escuchen. Y que escuchen el misterio de Dios, que hay un Dios que les ama. Que hay un Dios que está al pendiente de ellos. Y mi hermano, tú y yo somos el mensajero. Tú y yo, que ya comimos el libro. Que ya lo digerimos. Que podemos hablar. Que podemos decirle al mundo, y vamos a tener ahorita el Revive, y es una oportunidad excepcional para que nosotros podamos ir y decirle al mundo y predicarles
esas palabras dulces, para poderles decir, Dios te ama. Y si no sabías, Dios te ama. Y esa es la gracia, es dulce. La mayor revelación, mis hermanos, no es un misterio desvelado, es un corazón que se contenta con amar al Dios, que esconde aún su rostro en los truenos sellados. No lo sabemos todo, no lo entenderemos todo, pero lo que tenemos va a ser suficiente para que amemos a Dios, para que amemos su venida, para que amemos al Rey que viene, para que amemos ese reino que se acerca, para que amemos ese misterio que se va a consumar y mientras tanto nosotros nos comemos el libro y lo digerimos y nos amarga y lo predicamos otra vez y nos amarga y lo predicamos otra vez y otra vez hasta que el Rey regrese. Ponte de pie, por favor. Señor, gracias. Gracias porque tú eres ese libro abierto. Gracias porque ese libro es tu palabra, Señor, que nos alienta. Ese libro eres tú, Señor, que nos animas y nos recuerdas tu amor. Danos valor para digerirlo, Señor. Danos hambre de tu palabra. Danos denuedo para predicar tu palabra otra vez. Si bien no a las naciones, Señor, aquí a la colonia, a bugambilias, haciendas, cascadas, jacarandas, trancas, ojo de agua, Montemagno, Ánimas. Señor, déjanos llevar tu palabra. Que no nos cansemos, Señor, hasta que veamos el misterio de Dios que se consume. Que tú seas en nosotros. Que podamos verte. Gracias. Gracias por tu misericordia y amor.